La relación amorosa entre Javier Solís y Vitola solo se sabía en pasillos de teatro y sets de grabación, ya que por petición de Javier quería mantener todo en secreto, pues según él, no le iba bien a su imagen que supieran que andaba con una mujer un poco mayor que él y que tenía un aspecto no muy agraciado. Sin embargo, el romance, se afirma, estaba lleno de pasión, a grado tal que, según Javier, compró una pequeña casa en lo que hoy se conoce como la alcaldía Coajimalpa en la Ciudad de México, donde ahí pasaban días juntos. Incluso se comenta que Javier canceló algunas presentaciones por quedarse con Vitola. Sin embargo, era claro que le daba vergüenza que lo asociaran con una cómica venida a menos y que sobre todo se burlaran de él. Lamentablemente la relación terminaría en un terrible desenlace que hasta hoy en día, quienes supieron del evento aún, se les estremece el corazón. Sin más, comenzamos. Todo sucedió a principios de la década de los 60. Javier Solís estaba convirtiéndose en una figura indiscutible en el cine y la televisión, pero sobre todo, ya estaba considerado como un monstruo de la música ranchera, a grado tal que parte de la prensa lo comparaba con Pedro Infante. De hecho, Javier se afirma que en una entrevista confesaría que se quería parecer a Pedro Infante y que quería incluso opacarlo, situación que generó una serie de controversias. Como es sabido, se involucró con varias actrices del ambiente artístico como fue Kitty de Hoyos, la chamaca de oro Sonia López, la bella rumbera María Antonieta Pons, con la cual, por cierto, se afirma que tuvo problemas legales, ya que Javier, en un arranque de celos, la golpearía salvajemente. Pero antes de esas relaciones, quien conquista su corazón fue Fanny Kuzman, mejor conocida como Vitola, mujer que se caracterizó por ser muy impulsiva, pues según se comenta, que cuando se enamoraba de alguien, lo idealizaba y no descansaba hasta sostener un romance, aunque fuera breve. De hecho, esa fama se le fue construyendo cuando tendenciosamente se dijo que el único hijo reconocido que tuvo el actor y líder de la Asociación Nacional de Actores, Humberto Elizondo, había sido producto de una breve relación carnal con Jorge Negrete. Precisamente esa personalidad le fue generando severos problemas emocionales que llegaron a su máximo precisamente con Javier Solís, pues se enamoró perdidamente del cantante, a grado tal que le regalaba trajes, relojes, anillos, con tal de tenerlo entre sus brazos. Salía sobrando mencionar que Vitola era quien sostenía la estructura completa, quien ponía el dinero para que aquello funcionara, quien pagaba traslados, estancias, favores y silencios, quien entendía que en ese mundo no bastaba con pedir discreción, sino que había que comprarla una y otra vez, porque el silencio tiene precio y mientras se pague sigue siendo leal. La relación avanzó así, sin romanticismo público, sin promesas, sin futuro declarado, pero con una frecuencia que la volvió rutina y una cercanía que empezó a generar descuidos, porque cuando algo se repite deja de sentirse peligroso, y es justo ahí donde empiezan los problemas. Con el paso del tiempo, el cerco tuvo que cerrarse más, las explicaciones se volvieron más elaboradas, los movimientos más calculados y el gasto más constante, porque siempre hay alguien que preguntaba de más, alguien que veía algo raro, alguien que constantemente
los señalaban. Y entonces ocurrió lo que nunca estuvo contemplado. Vitola quedó embarazada y en ese momento la relación dejó de ser un secreto manejable para convertirse en una amenaza real. No hubo celebración ni alegría, ni discusiones sentimentales. Hubo pánico y contenido. Pues, al final de cuentas, era una desgracia. Esto para el cantante y para la propia actriz. Ese embarazo no podía existir bajo ninguna circunstancia. No había manera de integrarlo a ninguna narrativa aceptable. Y desde el primer día se trató como una emergencia que debía ocultarse con absoluta discreción. A partir de ahí, el control se volvió extremo. Vitola financió consultas privadas, fuera de cualquier registro vital. Médicos discretos que no hacían preguntas, traslados nocturnos, entradas y salidas por lugares que nadie vigilaba. Todo diseñado para que el proceso avanzara sin dejar huella. Mientras ella reducía al mínimo su contacto con el medio y justificaba ausencias con versiones contradictorias que funcionaban porque nadie quería profundizar demasiado. El embarazo avanzaba semana tras semana y con la presión, cada cambio físico implicaba más aislamiento, más encierro y más gasto, porque no se estaba protegiendo una vida, sino una imagen. Y cualquier falla podía detonar un escándalo imposible de contener. Durante esos meses, todo giró alrededor de que nadie supiera nada. No amigos, no colegas, no prensa, no curiosos, porque el solo rumor ya era demasiado peligroso. El día del parto llegó sin anuncios ni expectativas, en un entorno completamente controlado, y el desenlace fue inmediato y devastador. El hijo murió al nacer, pues se supone que se asfixió, y esa muerte fue tratada con la misma frialdad con la que se había manejado todo lo anterior, no como una tragedia humana, sino como un problema que debía cerrarse rápido. Para ambos, fue de alguna manera un descanso, situación que más adelante la vida los haría pagar. No hubo actas visibles, no hubo funeral, no hubo duelo, no hubo espacios para procesarlo. El niño no debía existir ni siquiera como recuerdo, porque incluso el dolor podía convertirse en riesgo si alguien hablaba de más. El episodio se selló con pagos, con advertencias claras y con un silencio absoluto que no admitía fisuras. Ambos parecía que no tenían corazón, pues Javier Solís siguió su vida como si no hubiese pasado nada. Y lo que respecta a Vitola, fue de igual manera. Ambos negaron de alguna manera ese evento, y ambos, en la historia, se negaron para siempre. Muchas gracias y hasta la próxima.